Hola, hola, buenos días, buenos días. Ya estamos a domingo 24, semana 34 del año 2025, programa 34 de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular en un esfuerzo de una alianza interesante entre organizaciones del movimiento social panameño. Y bueno, nos encontramos aquí una semana más analizando la realidad nacional y de paso, por supuesto, en el contexto regional y mundial, a partir, bueno, de los cambios vertiginosos que se están suscitando en materia de geopolítica, en donde Panamá, como antes, siempre juega un rol, un rol importante en esas macrodecisiones, ¿no? De el ejercicio del poder global por nuestra posición geográfica. Bueno, nuestra ruta del canal, que ahora no es una, sino dos rutas canaleras y que pasa, como lo venimos diciendo desde el día uno en este programa, toca a la intelectualidad panameña asumir el análisis que corresponde frente a la necesidad de reiterar como en otrora la neutralidad no solo del Canal de Panamá, la neutralidad de todo el territorio nacional. Y en ese sentido, bueno, venimos haciendo los análisis que se dan en función del gobierno actual que nos coloca realmente en una situación política compleja a todos los sectores sociales porque, vaya, se desmarca del modelo democrático que bien o mal venía estructurándose desde post-invasión en nuestro país y que ahora nos plantea un retorno a un modelo dictatorial, autocrático, eh, que no responde ni al imperio de la ley, ni mucho menos o sea, al ordenamiento jurídico, ni mucho menos, hombre, a las garantías, derechos y tampoco a los reconocimientos de pensamientos y de accionar político distinto a lo que tiene esta cúpula de un sector de la oligarquía panameña que se plantea, hombre, como antes de la República, la posibilidad de tener un gobierno para definir su política sin, sin tomar en cuenta las realidades de la población panameña en general. Eso indiscutiblemente, no solamente desde nuestros sectores, sino también desde la academia, bueno, de toda la intelectualidad, es simplemente inadmisible. Y por eso es que programas como estos estamos en la obligación, hombre, de cada semana hacer la reflexión crítica frente a las posturas autócratas del gobierno actual y frente al vasallaje del el imperialismo que le pretende imponer a Panamá y al resto de la América Latina su política hegemónica en estos momentos de crisis existencial, por decirlo de alguna manera, de su poder hegemónico. Hombre, en este momento, porque hay que decirlo así, en este momento que marca un rumbo hacia la multipolaridad, que sí, como lo dimos el domingo pasado, pueda o no, y eso es un elemento que tenemos que plantearnos los intelectuales, parece que podría ese nuevo modelo multipolar no eximir de participación a los Estados Unidos, y eso, bueno. Hay que analizarlo, hay que analizarlo. Entonces, vamos a arrancar, compañero, por el contexto nacional que hoy nos impone final del mes de agosto. Termina esta semana el mes de agosto y entramos en septiembre rumbo a, hombre, distintos temas. Y uno de esos temas que va a gravitar en nuestro accionar colectivo es tal que se va a presentar prontamente la propuesta desde el Ejecutivo de un presupuesto para el año 2026 que evidentemente no responde en lo absoluto a las necesidades reales y concretas que tiene la población panameña en todos los temas. Entonces, arrancamos por allí, gente, porque tenemos que poner en contexto
estos 8 meses de este año 2025, cómo ha significado un retroceso en derechos, en un Políticas retroceso sociales. en materia de participación política de distintas instituciones de la sociedad, como es el derecho a la sindicación en Panamá, el derecho a la huelga, también a las formas en las que nos organizamos, gremios, asociaciones y la comunidad en general. Realmente es muy delicado el momento en el que nos encontramos porque este gobierno plantea un desmonte no solamente de la plataforma institucional del Estado, a través de esa reforma que se plantean al Estado, sino que además claramente se plantean una ruptura una confrontación directa con otras formas de organización de la sociedad que no son de ayer ni de antes de ayer, sino que tienen justo con el nacimiento de la República, pues toda una historia. Entonces, nos encontramos en este punto. ¿Por dónde arrancamos, compañeros? Bueno, a mí me gustaría que, iniciar hoy con el tema. Yo creo que es importante siempre saber dónde estamos, ¿no? Y dónde estamos, este es el primer, quiero hacer un enfoque económico, uno social y uno geopolítico, ¿no? Voy a empezar con la parte económica. Bueno, creo que aquí el gobierno ha llegado, ha tirado un presupuesto que es un presupuesto de prácticamente 5.000 millones de dólares más. Ese presupuesto está destinado casi en su mayoría a pagar deuda externa para que luego se puedan bajar las tasas de interés o cumplir con las calificadoras y poder transferir las nuevas posibilidades de adquirir préstamos, ya que somos buenos pagadores, y transferirlo nuevamente al Estado, el Estado a la empresa privada. Ahí se ve que empresas privadas ya se están contratando por una millonada. Casi todo tiene que ver con el sector construcción, calle, etcétera, etcétera. Lo que le interesa usualmente al panameño común es cuando, bueno, cuando viene el chen. Quiero caer en ese plano, porque ya el presidente contestó que una vez que el chen va a venir cuando la empresa privada entonces entre con esta dinámica en parte auspiciada por el Estado. En otras palabras, seguimos teniendo un Estado que en el sentido clásico es un apalancador, ¿no? Es un apalancador, y en ese sentido este gobierno no se ha salido de la fórmula tradicional de los gobiernos empresariales de Panamá, ¿no? Ello es muy grave porque además, y voy a decir palabras que a veces como que cansan, ¿no? Pero es importante hablar de que está haciendo una política neoliberal pura y dura, en que reduce el bienestar social, reduce los costos del Estado, transfiere recursos a la empresa privada, y entonces retoma por la fuerza la estabilidad social y la estabilidad económica empresarial, la estabilidad ideal para un empresario, ¿no? Con este gobierno. Y aquí en este sentido la parte social puede ver los siguientes elementos, ¿no? Que es clásico del neoliberalismo. Recordemos, se lo digo al público que no lo sabe, no para nosotros, que la política neoliberal, que ha fracasado en todas partes, de la cual la mayoría del mundo viene de regreso, incluso las potencias que lo empujaron. Ya tú no puedes hablar del neoliberalismo ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ninguna parte. En China, pues nunca, etcétera, ¿no? Pero en Panamá este presidente quiere hablar de eso en la medida que le sirva a ellos para transferir recursos al sector privado. Y aquí es donde quiero decir que recordemos que neoliberalismo es privatizaciones, y ya veremos ahí como empresas que todavía tienen parte del Estado, pues vamos a ver los intentos de seguir privatizándola. En ese sentido vemos todas esas fallas adrede del IDAN, ¿no? Etcétera. Él va a hacer, va a continuar con las privatizaciones. Como ningún otro presidente ha decidido reducir el Estado, e incluso eliminando instituciones enteras. Hasta mayo iban 4.888 funcionarios públicos en la calle. Han continuado. Voy a ver si en algún momento puedo actualizar la cifra. Eso es grave porque ya la tasa de desocupación del país es alta y la tasa de informalidad es alta. Y cuando tú envías esa masa de desempleados al país, tú lo que logras es que el salario caiga, ¿no?
y por lo tanto también cae la capacidad de consumo. Ese es un tema que parece mentira, es contradictorio. Pero bueno, como ha ido Panamá, ellos piensan que, bueno, que caerá la capacidad de consumo tal vez a la mediana y a la pequeña empresa, de repente no a la gran empresa que recordemos que el modelo que ha ido es Panamá, ¿no? Uno que despega y otro que se precipita primero lentamente y en algún momento será de una manera extensa. Entonces vamos a repasar rápidamente qué ha estado pasando con la política social de este gobierno, ¿no? Los gastos de funcionamiento solamente se incrementaron en 1%. La inversión ya la vemos, tenía lástima que no la lista de empresas que él está, a la que está dando concesiones. Ahí tuve la relación entre empresa privada y un gobierno determinado. ¿Quiénes son? ¿No? Entonces, lo otro que está haciendo desde el punto de vista social, además de esos despidos, es evadir compromisos que ya existen. Y aquí tú puedes ver cómo no le llega la bonificación a los jubilados todavía. Tú puedes ver cómo el Mides busca la manera de dar unas excusas sobre fondos que no llegan a la población que es sujeta de, de políticas sociales, de fondos que son sociales, etcétera, y está viendo cómo busca la manera de no cumplir con los compromisos que son ayudas y programas sociales, ¿no? Entonces, reduce la población empleada por el Estado, reduce los compromisos de políticas sociales, reduce los ministerios sociales, nombra ministros en los ministerios sociales que no son realmente competentes ni solventes académica y administrativamente con esos ministerios. Le reduce presupuesto a los ministerios sociales. Mire cómo perdió el Ministerio de Educación 200 millones de dólares. La ley obliga no solamente a que el presupuesto no puede ser inferior en educación al del año anterior, sino que hasta había el compromiso del 7% y este gobierno, el 7% que ganamos en 2023 pues ni aparece. Yo creo que ya lo hemos dicho antes en este programa. Y entonces tú puedes ver cómo es consecuente, el hombre consigue fondos para la élite y a la vez la política social es quien se la reclama si ya él, habiéndose declarado, y aquí entra una parte de como eh, un gobierno dictatorial, y ahí vale la pena que recojamos, ahí lo estoy recogiendo, todas las veces que ha manifestado, que ha hablado de manera tan autoritaria que pareciera que ahí fuera de él, estamos haciendo un listado. Ahí está la frase, la hora, digo, el lugar y lo que es, ¿no? Entonces, este hombre utiliza eso, pues la dictadura, o sea, el autoritarismo, ¿no? Para que nadie le reclame por todo ese recorte de fondos sociales y toda esa disminución de su compromiso con la población panameña, ni le reclame tampoco cómo pide plata para después transferírsela a los sectores empresariales. Y a nivel internacional en este momento Panamá está siendo víctima no, bueno, no víctima, ¿no? Es sujeto de una enorme polémica geopolítica entre los Estados Unidos y China que tuvo no es lo que los Estados Unidos dijo la otra vez nada más, es que todos los días hay debates en tribunales entre grandes empresas, China, BlackRock, etcétera. Nosotros vimos la parte en las Naciones Unidas, en la reunión del Consejo de Seguridad, perdón, se vio esa polémica, esa confrontación entre diplomáticos norteamericanos y diplomáticos chinos, y Panamá limitándose a decir que garantizaba la neutralidad cuando estaba metiendo al ejército, cuando ha metido y sigue metiendo al ejército norteamericano. Y entonces hay una polémica comercial que ustedes pueden ver en los medios externos del país muy fuerte. Yo no sé incluso si puedo compartir aquí, no sé si es que este es el mecanismo, creo que nos permite ver esto, de la polémica que hay entre Panamá, entre China y Estados Unidos a nivel internacional. Allá tenía el recuadro aquí. Entonces, que es una polémica muy fuerte que nosotros no la sentimos. Y una vez más en la historia,
una vez más en la historia, compañero de programa, hay un debate sobre Panamá, que Panamá no asiste, no concurre a él. Y cuando muchos se tendrán que interesar, después de ver cómo le explicamos lo demás, que eso, que el canal de Panamá y las estructuras que se están haciendo están bajo nuestra jurisdicción, pero al final no tenemos nada que ver con ella. Y esta es la polémica que hay en el mundo en este momento sobre este tema. Bueno, aquí ya no voy a rendir aquí porque no sé qué hice con eso. La verdad, este, ¿cómo se cierra esto aquí? Bueno, entonces tenemos este problema de que el mundo está debatiendo con nosotros, sobre nosotros, en nuestra cara, sin que nosotros, ni siquiera la élite en realidad, puedan decir prácticamente nada, porque se trata de miles de millones de dólares lo que están bailando. El Estado panameño ha ofrecido, y con esto ya le doy la oportunidad, Jorge, construir dos puertos nuevos en Panamá y modernizar, ¿verdad? Que le aparece la competencia tanto allá en Perú como allá en México y como el canal de Panamá, ya dije antes, el próximo año va a reducirse sus ingresos en 7,4%. Entonces vamos a entrar en una crisis. El país tiene que invertir nuevamente en la modernización del canal, ¿no? Y esa inversión en la modernización del canal requiere de unos 8.500 millones de dólares, eso no es cualquier cosa. Y ahí está incluido el dique sobre el río Indio, ¿no? La represa sobre el río Indio. Así que el país, para poder ofrecer frente a la competencia emergente una propuesta, tiene que modernizar infraestructura, pero también está el tema de quién dirige, quién controla esa infraestructura, que es el debate geopolítico afuera y del que nosotros aquí no tenemos, por supuesto, a través de los medios de comunicación que tenemos, ninguna información veraz interesante. Entonces, ese es el escenario que tenemos en Panamá, un gobierno que está haciendo más de lo mismo con el agravamiento de que este gobierno sí se ha atrevido a achicar la inversión social de manera sustancial para transferir recursos a las empresas mientras espera que el mundo decide sobre Panamá. No es la primera vez que Panamá está en esta situación, porque ya incluso antes de que nos devolvieran el canal y todo lo demás, hubo un debate sobre Panamá en el mundo y siempre lo ha habido. Ahora estoy haciendo un estudio muy interesante que pronto se lo voy a presentar sobre la emergencia del Estado Corsario. Una cuestión de película, estamos trabajando sobre algo allí, se llama Historia de Panamá Profundo, ¿no? En donde ya no hablamos nada más, esta sí siempre la historia de Panamá ha sido hecha sobre la base de la lucha de liberación nacional, sobre los grupos humanos recientemente, pero se trata de una historia de las élites, pues, y de cómo esas confrontaciones que hemos tenido a lo largo de la historia tenían una contraparte que son las élites a las cuales no se le ve más que como las culpables del apoyo al imperialismo y todo, pero no ellos han desarrollado la historia de la plataforma de servicio. Es una historia interesante que comienza en 1927 con la ley de sociedades anónimas que trajo ingentes capitales para Panamá. Eso lo vamos a hablar en su momento. Pero hoy nos vemos en la misma situación. O sea, el mundo debate sobre nosotros, nos asigna nuestro papel en la División Internacional del Trabajo y nosotros simulamos para adentro como que nosotros tenemos control de eso, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, ese es el balance que a mí me toca, ¿no? Básicamente de esta semana. Hay otros temas como el tema de las pensiones, que parte del debilitamiento de la proyección social del Estado, pero que a la vez le aumentan los salarios. Está la discusión del aumento del salario de la Corte Suprema, del órgano judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Esto hay mucho que cortar aquí, pero yo prefiero darle la palabra a Jorge porque siempre quiero escuchar lo que tiene de interesante que decir al respecto, ¿no? Yo también, yo también. Sí, Jorge, bueno, Toño nos ha dado algunos datos de por dónde anda la situación en nuestro país y la verdad es que analizando desde la realidad que nos- hoy nos coloca este gobierno dictatorial y la necesidad
de reagrupar realmente, Jorge, eh, a nuestras organizaciones, a quienes están en el plano orgánico, pero también a los intelectuales de nuestro país que pareciera que eh, se estuviesen pensando en este gobierno que existe la posibilidad de censurar las ideas y lo que pensamos, y eso ya realmente no, nos plantearía una situación. Ah, mira, ves, Toño ahora por fin sí está. Por fin encontré la polémica geopolítica disculpen que los interrumpa, por fin encontré la polémica geopolítica que se está dando sobre Panamá, muy fuerte. Aquí están los componentes, hice un cuadro, Ah, ese es bueno, un justo lo que iba cuadro. yo. Dale, dale, Toño. Dale, Ese es te un dejo cuadro y. comparativo, Panamá en el epicentro de un juego de poder que corresponde y se corresponde con la confrontación en el orden mundial de China y los Estados Unidos, que China no se iba a quedar quieto como que así que tú llegaste, que tiene aun cuando Estados Unidos tiene un gobierno genuflexo, aún así China tiene tanto poder como para hacerle una disputa e impedirle que se apropie totalmente los Estados Unidos del usufructo del área de tránsito y el canal de Panamá. Aquí está esto lo que está pasando a nivel internacional. Este es un esquema en qué plano está el debate, la confrontación, y como ustedes pueden ver aquí, está el tema de la infraestructura, que es la licitación por los nuevos puertos. Eso se está peleando a nivel internacional, que nosotros no tenemos idea porque se hace con dinero, cantidad de ingente de dinero que nosotros ni siquiera tenemos, ¿no? Está el proyecto de la presa de Río Indio, porque es parte de los costos de la modernización de esa área. Está el tema de la disputa geopolítica de Estados Unidos-China en la ONU, que se presentó muy fuerte, muy fuerte. Y la disputa sobre el Panamá, lo único que hace presentar en ese escenario es, dice, nosotros somos neutrales, una posición increíble en la medida que está entrando tropas norteamericanas aquí. Entonces, en la opinión internacional hay un debate sobre la venta de los puertos, ¿no? Y están las contradicciones eh, en medios chinos también. Está el tema de el mundo financiero internacional no le da la razón necesariamente a los Estados Unidos. Están discutiendo quién tiene, así se lo digo que da pena decirlo, derechos sobre Panamá, si es Estados Unidos, China o Europa. Están negociando en el tablero mundial a Panamá. Y nosotros estamos muy lejos de eso. ¿Qué le parece? Pero bueno, estas son las cosas que el gobierno nunca nos va a decir. Disculpa, Jorge, que interrumpí No, no, me parece interesante, Toño, mira, ahí en ese importante. de infraestructura, lo de los puertos y lo de Río Indio habría que agregar, y lo digo porque ya se está evidenciando contradicciones interburguesas con el tema de la línea 3 hacia Chiriquí. Debes meterlo ahí. Claro, pero ya es una concesión que Panamá la va a dar. Ellos no lo ven como el tema del canal, ¿no? Panamá tiene que pelear porque lo que está pasando con esa disminución de los ingresos del de los tránsitos tiene que ver con el sistema que se ha creado en México. Entonces, Panamá sigue teniendo la ventaja, pero tiene que hacer estructura para sacarle provecho. No, Si no, y moderniza. entiendo que lo de la línea 3 ya va a generar contradicciones porque hay empresas chinas en en esa actividad, Toño. Hay empresas chinas y japonesas que están generando contradicción. Claro, allá hubo negociaciones previas y la sigue habiendo por tramos, por... Esa es una polémica que debemos explicar. Yo pienso que debemos Entiendo dedicarle que un estaban programa. previas, es lo que yo también entiendo, sí. Yo creo que tenemos que dedicarle un programa a hablar del significado de las grandes obras de este gobierno, que ahí donde está, ellos están haciendo, reparando. Yo no he encontrado donde, yo hice una lista de las empresas que el gobierno le está dando concesiones, ¿no? Donde se ve cuáles son las alianzas que tiene el gobierno y con quiénes, ¿no? Por ejemplo, la Ujú. principal es Constructora Urbana SA. Esa es la principal empresa con la que el gobierno le dio un refrendo, la Contraloría este año de 12 millones de dólares para empezar, ¿no? Y por ahí, bueno, hay una lista, pero yo estoy seguro que la gran apuesta del gobierno es que conseguir los capitales para empezar las macroobras
para entonces que las empresas nuevas empiecen a nutrirse de nuevos préstamos. Por eso es que el presupuesto de este año y probablemente el que viene van a ser para amortizar deuda, porque esa es la que le va a permitir pedir de nuevo para macroobras y de nuevo ellos sacar provecho, ¿no? Esa es la lógica del capitalismo en este país en este momento. Bueno, Ujú. así es. Seguimos, Jorge González. Jorge González, interesante. Bueno, importante la Mm, información amplia, ¿no? Que nos ha dado Méndez, como siempre, y esto viene a corroborar lo que decíamos en el programa anterior y en varios programas, más de 30 ya a lo largo del año, en torno al hecho cierto de que la política exterior del país es reflejo de la política interior y a su vez nuestra política interior es reflejo de cuál es el carácter y la posición de Panamá como Estado bajo esta conducción política gubernamental actual en el marco de las relaciones mundiales y especialmente en el marco de las relaciones de subordinación a los intereses de Estados Unidos de Norteamérica, actualmente gobernado por Donald Trump y una alianza de ultraderecha imperial. Es importante tener en cuenta esto porque el marco internacional en donde Estados Unidos, bajo esta conducción política, utiliza el método de la fuerza bruta para desconocer los principios del derecho internacional público y plantear una negociación directa de actores en base a la fuerza de los países o estados en cuestión, de esa misma manera dentro del país, de nuestro país Panamá, la única forma de, de conductar a esta sociedad y a este pueblo según los intereses de Estados Unidos a nivel mundial y a nivel continental es a través de la instauración de un gobierno autoritario y dictatorial que contrarresta el proceso de empoderamiento popular que ha venido gestándose en las últimas décadas. Primero, el 31 de diciembre del 99, la recuperación de la soberanía nacional en la antigua zona del canal y en segundo término, el proceso de ascenso de los movimientos sociales en nuestro país, experimentado en la última década, especialmente a partir de los estallidos sociales del año 2012, el año 2019, contra la reforma constitucional de Nito Cortizo, eh, el año 2022, contra el encarecimiento de la canasta básica, producto del aumento de la gasolina, la especulación disparada producto de la guerra de Ucrania en el año 22, en el año 23 el rechazo a la minería y este año 2024, que en mi opinión fue la más intensa de todas, no solamente en participación, sino en la reacción del Estado. Me parece que fue el operativo de violencia estatal más fuerte en América Central desde la década de los 80. Y en este país no había un nivel de fuerza utilizado contra la población desde el 20 de diciembre de 1989. Pues, eso significa que, así como a nivel continental y a nivel internacional, el gobierno de Donald Trump, como reflejo de una potencia en declive, se aferra a, a la fuerza bruta para tratar de mantener las posiciones hegemónicas de Estados Unidos en el mundo, lo cual a Europa Occidental no le queda más remedio que sumarse buscando mantener ciertos espacios de privilegio en la historia. De esa misma manera, las ultraderechas locales, subordinadas eh, a partir de sus intereses dependientes de la economía norteamericana y a partir de su cultura pro-yanqui, instauran entonces dentro de las sociedades latinoamericanas y en especial en Panamá, gobiernos de carácter autoritarios que en apariencia son democráticos, liberales, republicanos,
pero que en la práctica articulan un discurso de odio, la estigmatización del enemigo obrero, del enemigo proletario, reviviendo y reeditando los discursos de la Guerra Fría para instaurar entonces una dictadura de clase y una dictadura política, cívico-militar, en contra de el pueblo panameño. Esto no solamente se ve en el caso de Panamá, se ve también en la Argentina con Milei, se ve también en El Salvador eh, con Bukele. Creo que ha ido quedando más claro a través de este proceso de aspiración a perpetuación en el poder por parte de Bukele, que definitivamente asistimos en el caso de El Salvador a un gobierno autoritario, no es un gobierno progresista, no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de derecha, es un gobierno reaccionario, es un gobierno autoritario que ha impuesto un estado permanente de excepción, es decir, de suspensión de las garantías y las libertades democráticas para imponer la paz social de la élite y contrarrestar toda expresión de oposición y especialmente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Es lo que se intentará con mucha dificultad, hay que reconocerlo, hacer en Bolivia tras el pronto repliegue de la izquierda política del poder del Estado en Bolivia. Será muy difícil imponer nuevamente la agenda neoliberal de privatización de comienzos del siglo XXI. Le corresponderá, y de eso estoy seguro, al pueblo boliviano resolver este impasse de división en el bloque histórico progresista y revolucionario, rearticularse y a partir de la definición del enemigo del pueblo boliviano, volver a convertirse en una opción viable desde el punto de vista político de cara al poder eh, del Estado. De tal manera que todo eso que nos decía Méndez, esa transferencia de recursos a la clase empresarial, la subordinación sumisa del Estado panameño y de la oligarquía a los intereses de Estados Unidos, demanda en consecuencia la instauración de un neofascismo en nuestro país. El hecho de que estemos en un impasse producto de la represión contra el pueblo panameño en el marco de la coyuntura 462, 6 meses intensos de movilización y de protesta social, de aguda, de violenta reacción por parte del aparato militar del Estado. Eso no significa que vivimos entonces un veranillo democrático. Nosotros efectivamente ahora mismo digamos que esta es la paz aparente y entre comillas que es producto del hecho de que estamos colocados en un nuevo sitio en la historia de nuestro país en el periodo post-invasión, y es que estamos frente a un gobierno de claros tintes de tiranía, un gobierno dictatorial que ha violentado totalmente la constitución política del Estado, que ha atentado contra el ordenamiento jurídico internacional a través de la violación sistemática de derechos humanos, la ocupación de la provincia de Bocas del Toro, el delito de traición a la patria, toda vez que ha incumplido lo que establece el artículo 325 de la Constitución Política de la República de Panamá, que obliga a que todo acuerdo firmado entre Panamá y Estados Unidos en materia de protección militar del canal y sus zonas adyacentes tiene que ser llevado necesariamente a un referéndum popular y tiene que ser ratificado en la Asamblea Nacional. Nada de esto se ha producido, como lo hemos señalado con anterioridad. Eso hace que las actuales autoridades del Palacio de las Garzas incurran en una violación del Código Penal que castiga con pena de cárcel a todo funcionario público que trabaja al servicio de los intereses de otro Estado, como ha sucedido en el caso del actual
mandatario y su ministro de Seguridad. Han comprometido la independencia nacional, han echado para atrás el proceso de liberación nacional, se mantiene abierta, han reabierto la contradicción nación-imperio que alguna gente consideraba ya cancelada. Ese tema no está cancelado y creo que no estará cancelado hasta que la lucha del pueblo norteamericano y el pueblo panameño implique que ambos países serán conducidos por procesos genuinamente democráticos. Siempre existirá, mientras las élites estén en el poder en Estados Unidos, a través de los dos partidos, sea el demócrata o sea el republicano, existirá la intención de mantener a nuestro país dentro de la órbita de influencia inmediata de los Estados Unidos de Norteamérica, que nos considera como parte de su mare nostrum, ¿no? Así como llamaban los romanos al mar Mediterráneo, su zona de influencia de expansión natural. Ellos consideran pues que el Caribe es una zona de dominación inmediata en donde no corresponde discutir hegemonías y en donde no corresponde aceptar autonomías ni independencias políticas por parte de nuestros estados. Por esa razón es que hay una política de hostilidad hacia la revolución cubana. Por esa razón hay un discurso, una narrativa hostil hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum en México, un gobierno que ha parado firme en la defensa de la soberanía nacional, en la defensa de la independencia del Estado mexicano. Por esa razón también hay hostilidad dentro de Washington hacia la Nicaragua gobernada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y en general con respecto a todos aquellos gobiernos y movimientos que estando en el poder o con un alto nivel de influencia no se alinean de manera rastrera o de manera sumisa a los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. De tal manera que eso que decía Méndez respecto de que se hace una discusión a nivel mundial sobre la situación de Panamá y la neutralidad del canal y que en ese contexto nuestro gobierno es ausente de esa discusión, eso no es casual. Efectivamente, eso es producto de un gobierno que no tiene el interés de promover una posición patriótica, una posición de dignidad a nivel internacional. El gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por tratar de cumplir cada objetivo utilizando el discurso de la presión y la utilización de la fuerza, el chantaje, la extorsión y la amenaza de sanciones económicas, de medidas de coerción unilateral, como realmente deberíamos de llamarla. Ellos no son nadie para sancionar a nadie, son medidas unilaterales de coerción contra los países y pueblos del mundo que se les revelan a sus intereses. Y el gobierno actual del señor Mulino sucumbió a las presiones del señor Donald Trump y de Marco Rubio y ha hipotecado la política exterior de nuestro país a los intereses del coloso del norte, de tal manera que corresponde, tal cual como decía Rebeca, reagruparnos para la defensa de los intereses económicos y sociales del pueblo panameño y en ese contexto también reagruparnos para la defensa de la soberanía nacional. Nuestro país no puede ser utilizado como una plataforma de agresión internacional contra estados y pueblos del mundo. Estamos viendo cómo en este momento hay amenazas y un despliegue de fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela, frente a lo cual se ha dado una respuesta ejemplar. Los ignorantes en materia de la geopolítica militar y las mentes coloniales, bueno, se mofan, hacen bullying, se burlan, porque no comprenden lo que es un pueblo que está dispuesto a defender su independencia nacional. Hacen una proyección de su propio yo blandengue y cobarde y creen que otros pueblos del mundo o segmentos de otros
pueblos del mundo no son lo suficientemente capaces de defender su soberanía. Ese es un país que luchó por su independencia. No es la primera vez tampoco que sus puertos, que sus mares son objeto de asedio militar por parte de las potencias. Todos recordamos cómo a comienzos del siglo XX las principales potencias europeas sometieron a Venezuela también a un proceso de presión para tratar de arrodillar a ese país y hacerse con el control de su riqueza. Ahí estamos hablando de un pueblo que tiene cientos de miles de soldados, ocupa una posición de importancia en el ranking militar mundial y hay de 4 a 5 millones de milicianos. Con 500.000 milicianos dispuestos a pelear y un sector importante de las Fuerzas Armadas dispuesto a combatir en defensa de la soberanía nacional, es muy difícil que 3 barcos norteamericanos y 4.000 marines logren invadir y ocupar y gobernar de manera absoluta Venezuela. Eso es político-militarmente imposible. Así que es importante saber eso. Y frente a eso, nuestro país tiene que asumir una posición de política exterior beligerante en función de la paz. Decíamos acá que la mejor manera de contrarrestar al proyanquismo vendepatria y a los intereses expansionistas de Estados Unidos era planteando a Panamá como un país de neutralidad, pero no una neutralidad silenciosa, no una neutralidad amanuense, sino una neutralidad proactiva, es decir, un Estado que luche y que milite en función de la paz. Y en ese sentido necesitamos una Cancillería, necesitamos un gobierno que denuncie las maniobras militares como mecanismo de presión contra los pueblos de América Latina. Eso violenta completamente la Carta de la Organización de Estados Americanos, eso violenta los instrumentos jurídicos de derecho internacional público, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como el Pacto de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, ambos los cuales reconocen el derecho de autodeterminación de los pueblos. Es un delito de agresión. ¿Sí? Todos sabemos que eso del narcotráfico es una vulgar excusa, la misma que utilizaron en Panamá en 1989. Se les agotó contra Venezuela el discurso de la democracia, se les agotó el discurso de la crisis humanitaria, ahora recurren entonces al fake, al bluff, al cuento de el narcotráfico. Son discursos, narrativas de De hace 20 propaganda, años, y son discursos de 20 años. exactamente. Son A mí me parece una narrativas, vergüenza que el presidente de la República ahora resulta que Panamá va a invertir más en la lucha contra el narcotráfico, que Ahora, vayan ese a es un tomar las discurso costas de Estados trasnochado Unidos. que nadie les cree, ¿no? No, ese es pero el es discurso ridículo que para... todavía nos meta a nosotros en eso y dice que cada vez, mira, el tipo, disculpa que te interrumpa en este punto, Jorge, Dale, pero adelante. me parece muy importante que lo hayas comentado. Mira, el presidente está con el discurso del narcotráfico para justificar todo lo que es la expansión, el crecimiento de los presupuestos de la fuerza pública para el control social, la presencia de los norteamericanos y todo eso. Pero él cree que los mercados pueden crecer, por lo menos aquí en Panamá, de manera infinita. O sea, y él, bueno, él estará diciendo, bueno, pero es que por aquí pasan, hemos incautado tanto. Me explico, es como si como si Panamá requiriera duplicar o triplicar su infraestructura, la disponibilidad de recursos humanos, etcétera, para poder hacer frente a eso. Si los lugares de paso son los mismos, las costas son las mismas, el país Claro, no ha aumentado su consumo de narcóticos porque todos los mercados tienen un límite. ¿Me explico? O es que ahora el doble de panameños o estamos consumiendo el doble. El problema no es nuestro. El problema son de aquellos lugares que hacen el consumo efectivo de esos claro. lugares. Y no puede ser que yo estoy diciendo que yo me voy a gastar de mi presupuesto para resolver el problema a ellos, ¿no? Que es lo que nos está diciendo abiertamente el presidente de la República, que en alguna parte, ya sabemos dónde, el consumo de estupefacientes y todo tipo de narcóticos es elevado, y entonces él va a decir que nosotros vamos a subir nuestro presupuesto para que por aquí no pase lo que se van a consumir ellos. Solo tiene, si fuera un problema de que en Panamá creció el mercado de consumo y las mafias se han hecho más fuertes, etcétera, pero si tienen el sistema de seguridad
bancario y todo el apoyo este que le están dando de seguridad informática, todo lo demás. Son, son, Y la- para son las decirte, narrativas, Toño, sí, las narrativas, los discursos que buscan las élites hegemónicas, como ha hecho Bukele en El Salvador, ¿no? El tema de las pandillas, etcétera, para imponer dictaduras que respondan a los intereses hemisféricos estratégicos de Estados Unidos. Y eso lo hacen a través de la influencia del Departamento de Estado y los seminarios que dicta el Comando Sur y sus agencias dentro de nuestros países. Entonces, esta política exterior blandengue por parte del actual gobierno hace parte de esta estrategia no solamente continental contra Venezuela y contra México, cuyos presidentes han parado firme en defensa de la soberanía nacional de su pueblo contra las amenazas de agresión por parte del imperio norteamericano, sino que a nivel mundial no quieren hacer parte del conflicto que vienen gestándose en contra de la China popular. Eso nos convierte potencialmente en un objetivo militar de China y de Corea del Norte, de manera convencional o no convencional. El canal es indefendible frente a un ataque termonuclear a través de un misil supersónico, como también puede ser indefendible frente a la posibilidad de acciones de comando bien preparados. De tal manera que la presencia militar norteamericana cumple otros objetivos. Su objetivo es garantizar gobiernos que respondan efectivamente a los intereses estratégicos de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, tenemos que construir definitivamente una política exterior que sea neutral, pero una neutralidad proactiva, beligerante en función de la paz. Jorge, Eso pasa por la denuncia, vamos a tener que eso estar pasa al por la, acecho de este discurso de este presidente. claro, Porque, mira, te voy a poner un ejemplo, no para interrumpirte, sino para fortalecerte. El tipo está inaugurando, no, fiscalizando el avance de la obra del hospital de Metetí. Dice que el hospital de Metetí va a tener capacidad para atender, va a resolver a 71.000 personas, no sé si 71.000 o 75.000, cuando Darien entero tiene 54.000 personas. No sé si nosotros de aquí, de Panamá Oeste, nos iremos allá a atender de Panamá Este, nos iremos allá a atender Metetí, o es para atender a las claro. tropas norteamericanas que van a estar circulando o que ya circulan por ahí, o es que van a atender el Choco colombiano. Pero cada vez vamos a tener que estar más pendientes de todos Así los es. argumentos que se tejen. De veras que no sé si es que ese hospital va a atender a las Fuerzas Armadas de Panamá que van a estar ahí, las fuerzas públicas, no Hay que sé. convertir este tema en un tema fundamental de nuestro país nuevamente. Producto de todo lo que sucedió en el año, hay como un impasse y hay una dispersión temática, eh, producto de todo el flujo de situaciones pues, que vivió nuestra sociedad. No es un país acostumbrado a un nivel de contradicción muy violento ni a un nivel de conflictividad muy sostenida históricamente, y eso ha provocado este nivel de dispersión relajante. Sin embargo, eso no significa que no sigan conspirando contra los intereses del pueblo panameño. Entonces es importante un reagrupamiento frente a los temas económicos y sociales y frente a la necesidad de defender la soberanía nacional. Tenemos que luchar para que en el próximo debate electoral de cara a las elecciones del año 2029, las relaciones de sumisión con Estados Unidos de Norteamérica sea parte de los debates de campaña. Eso no puede pasar por alto. Este memorándum tiene un periodo de vencimiento de 3 años. No es eterno, no es infinito. De tal manera que el tema de la relación con Estados Unidos de Norteamérica y la presencia militar norteamericana en Panamá va a estar en la agenda del debate electoral en las próximas elecciones, si no es que lo derrotamos antes, producto de la lucha de los sectores patrióticos. Bueno, yo Y creo que finalmente, tenemos tiempo para pedir que en las próximas elecciones se introduzca una pregunta o referéndum si queremos que ellos estén aquí o no estén aquí. puede ser, y frente a eso, Toño, es importante, como decía, organizarnos y hacer conciencia en la población. Y esa idea de hacer un Congreso de la soberanía integral, la defensa de nuestros recursos, la defensa de la democracia política y la defensa de la soberanía formal, de la personalidad jurídica internacional del Estado panameño. Hoy más que nunca es importante
reactivar el Congreso Nacional de la Soberanía Popular, de la Que lo venimos Soberanía hablando hace rato, Jorge, pero ahora sí Nacional. ya, Creo que es una tarea tan importante como el Congreso Anfictiónico de los Pueblos el próximo año. el próximo año. La élite vende patria, la Pueden confluir oligarquía ambas traidora, temáticas, Jorge. Deben confluir. la oligarquía traidora de este país, los sectores que venden a nuestros pueblos, van a tratar el próximo año de hacer una conmemoración vacía, hipócrita, No, no, demagógica no, no. Bueno, que ellos que de los hagan la 200 años oficial. del Congreso Anfictiónico. Bueno, nos corresponderá a nosotros Así es. realizar el Congreso Anfictiónico de los Pueblos, el verdadero Congreso Anfictiónico que rescate la Rescatar el espada y la bandera espíritu de, histórica, claro, El así Congreso mismo es Anfictiónico De Popular. Simón Bolívar. Ajá. tal cual, el Congreso Anfictiónico Popular. Creo que es una tarea en la que deben confluir estos temas de consolidación de la unidad de los pueblos de la Vía Yala frente al vasallaje imperialista, pero también, hay que decirlo, frente a los modelos autoritaristas que se están instaurando en nuestras realidades centroamericanas y también suramericanas, o sea, en todo el continente. Entonces, creo que será un buen pretexto, Jorge, como para confrontar política e ideológicamente. Hay que prepararse. Hay que prepararse para eso, porque creo que estas confusiones que tú planteaste al inicio del programa, que al final han llevado al surgimiento de vuelta de estos gobiernos autoritarios en Bolivia, en el caso de El Salvador, que es emblemático, una cosa terrible, pero también en el caso de Panamá, y lo vamos a estar viendo en otros territorios, justamente es por esa propaganda tremenda, realmente que el sistema viene realmente a través de los medios de comunicación tradicionales, pero también desde todos los ámbitos, en la educación también, Y en esa en el... tarea, Rebeca, no podemos ceder porque hay un proyanquismo estructural, ¿bien? Hay un proyanquismo estructural producto de la asimilación de nuestra forma de vida a la lógica de Sí, funcionamiento del imperio sí, eh, norteamericano. Entonces, eso sí, implica es un que neocolonialismo cultural que tenemos que afrontar, estamos claros. tenemos que hacer una batalla permanentemente, Permanente. permanente por la cultura y la historia. Sí. Enseñar más historia que chat inteligente. O sea, es importante conocer de nuestra historia nacional para saber que históricamente nuestro pueblo ha sido objeto de opresión por parte de Estados Unidos y Norteamérica y enseñar que otros pueblos están en la capacidad de resistir Sí, sí, sí. también. Sí, Bueno, pero Ahí justamente hay, por ese entendimiento, Jorge, mira, por ejemplo, el caso, lo que hablábamos al inicio del programa, lo que está sucediendo ayer y hoy, que hay una convocatoria masiva del gobierno en la República Bolivariana de Venezuela para las milicias voluntarias y ha sido una cosa masiva. Ayer lo veíamos y hoy también lo estamos viendo en la sí, televisión porque ha habido un trabajo de conciencia de 20 años, Jorge, 20 años. así es, Entonces, así es. es Y una bueno, como tarea decía, permanente, como hay un se dice. proyecto, hay un, esperemos que la implosión que se está produciendo cada vez más a lo interno del gobierno de Trump también nos ayude. Cuando Trump Sí, regresó, sí, cuando regresó de la cumbre con Putin, lo estaban esperando con protestas muy serias que van increciendo. Yo recuerdo que Roma, bueno, todos lo sabemos, se cayó desde adentro y desde desde afuera, ¿no? adentro, sí. Entonces creo que bueno, para proceso, Estados Unidos, Toño, trata de resolver por la vía internacional sus problemas internos también. Es decir, tratando de crearse enemigos que busquen cohesión dentro de Estados Unidos para tratar de mantener eh, la cohesión dentro de la Unión norteamericana, pero es un país con grandes contradicciones. Ahora, pero el tema de la Además, rusofobia no le funcionó. Yo creo que el de la chinofobia tampoco, ¿eh? acuérdate, Rebeca, que dentro
geopolítica estratégica norteamericana, un principio es tratar de dividir a Eurasia, tratar de dividir a Rusia de China. Esa es una constante. Y en algunos momentos hacen énfasis en China contra Rusia. Lo hicieron cuando viajaron a la China popular en los 70 para agudizar la contradicción entre China y la Unión Soviética. Y Nixon. ahora, Nixon, exacto, y ahora tratan de, eh, digamos que, mediatizar las relaciones de contradicción entre la OTAN y Rusia para dedicarle entonces no solamente a China, sino al Mare Nostrum, es decir, al Caribe. Bien, eh, porque Estados Unidos considera que esa es su zona. Y el hecho de haber enviado estos barcos a las costas de Venezuela es un mensaje hemisférico, pero también mundial, haciendo reiterar que frente a cualquier discusión global, ellos reafirman que esa es su zona, que esa es su esfera de dominación. Y como Exacto. decía, el proyectismo estructural de una vez queda amilanado, mediatizado, guabinoso, bien, viendo que otros pueblos no están en la capacidad de desarrollar resistencias, como si el pueblo venezolano no hubiera hecho el cruce de los Andes para liberar a Colombia, como si no hubieran hecho una guerra de independencia, como si no hubiera habido una revolución bolivariana encabezada por Hugo Chávez. ¿Ah? El proceso de antiimperialización de ese pueblo en las últimas décadas ha sido enorme. Esas son cosas que, que el proyectismo estructural en otros países y en especial en este país cree que no existen. Y yo creo que es importante decirlo, además de reiterar nuestra propia historia, porque es parte de la batalla cultural, es parte de la batalla subjetiva para contrarrestar los efectos nocivos y coloniales que tiene en la mente la dependencia estructural de nuestra economía a la lógica estratégica de Estados Unidos de Norteamérica. Es muy difícil eso porque nuestro modo de vida occidentalista y urbano está muy influenciado por Totalmente. el consumismo norteamericano. Entonces eso exige una batalla permanente por la Cultural. reivindicación de nuestra historia, como lo hace China Popular, como lo hace México, Claudia Sheinbaum, López Obrador. Como lo Es hace Cuba, importante para hombre, que, que es nuestro como lo hace Cuba referente. exactamente, para que no nos perdamos en el consumismo, nos volvamos una etiqueta de consumidores y perdamos entonces nuestra identidad nacional, nuestra visión de cultura, que se Ahora, alimenta de la resistencia indígena, que se alimenta de la resistencia negra de los cimarrones. ahora mira, Me la llamó algo la imagen, atención, me llamó mucho la atención, Rebeca, que durante ajá, las marchas de los educadores, durante el mes de mayo, eh, hubo muchas expresiones de reivindicación del papel de la etnia negra en nuestro país. O sea, que frente a esta ofensiva, o más bien una contraofensiva, porque creo que fue una respuesta de las élites al avance del pueblo en los últimos claro, años en las claro. calles, nuestro pueblo acudió consciente e instintivamente a sus raíces más ancestrales, indígenas y negras, para defender sus intereses, porque la cultura como expresión de los pueblos implica formas de resistencia contra las élites que tienen una visión eurocéntrica y colonial de nuestros países y lo reflejan en su dependencia de Estados Unidos y lo reflejan en su relación de amor con el estilo de vida norteamericano y las élites de Estados Unidos de Norteamérica, Rebeca Méndez. Sí, muy Así que es interesante. importante el aspecto cultural, Sí, fundamental. señor. Sí, señor. Y mira, si nos quedamos en ese aspecto cultural, hay elementos que son fundamentales para entender la cosmovisión del estadounidense, de,
de los republicanos y los demócratas da lo mismo para todos los efectos. Ese imaginario colectivo de ser de ser la potencia hegemónica mundial frente a todos los aspectos y que hoy esa imagen esté resquebrajada en ese imaginario colectivo es, yo diría que el Pero elemento clave de la situación complicada que tienen los republicanos y Donald Trump bueno, en este momento, porque ellos, la sociedad norteamericana, frente, por ejemplo, al exterminio en Gaza, ujú. a esa guerra en Gaza, se ven en una situación compleja, porque saben que los Estados Unidos y sus aliados son parte de ese genocidio. Por otro lado, la guerra de Ucrania que hasta hace unos cuantos meses, ni siquiera un año, hace unos cuantos meses, la propaganda y toda esa imagen que se tenía de que la OTAN y los Estados Unidos estaban por apoyar a una Ucrania que era la víctima, ¿va? De aquel perversa Federación Rusa, ya todo eso está eh, 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 desdibujado en Hay ese una crisis de imaginario. identidad en la sociedad norteamericana. Sí, Hay la una crisis sociedad de identidad y de norteamericana, estoy pérdida de hablando. cohesión, pero quiero referirme a dos cosas que ustedes mencionaron en el punto. Uno, ya voy a ver la superestructura política, no me voy a referir a ese punto, porque en realidad amerita un estudio sobre lo que es el requebrajamiento ya de varios lustros y la profundización de eso, el requebramiento de la cultura norteamericana, la cohesión, la identidad norteamericana. Voy a decir solamente dos cosas. Uno, ya los republicanos tuvieron su presidente que entró en crisis delante del mundo. Lo que no le quedó más remedio que plantea otra candidatura, la de la señora esta, ¿no? Entraron después, ya estando en el periodo de Trump, en otra crisis con eso las listas que salieron de temas de corrupción. O sea, el Partido Demócrata está hoy día sin líderes y producto de la crisis de la barbaridad de esto que hizo su presidente. Pero el Partido Republicano no ha tardado nada en entrar en crisis. Después, a ver, Trump ya representaba la crisis del Partido Republicano. El Partido Republicano era anti-Trump. Ahora Trump entró con la fortaleza de la base del partido pues, y frente al propio partido hacia adentro, él se está desmoronando. Entonces la pregunta es, ¿de a dónde, quién es el líder político en este momento en los Estados Unidos? El Estado profundo está desnudo, que también está en crisis, no, no quiero entrar en él, en algún momento quiero presentar un balance aquí de la situación del Estado profundo, pero no el nuestro, que ya dije que estoy haciendo algo, del de Estados Unidos, ¿no? Eso tú te das cuenta a través de los movimientos que hacen los personajes con pico económico y político de esa sociedad, ¿no? Que la puede ver, como la polémica que hubo aquí entre dos super multimillonarios del mundo que fue un escándalo que salió hace poco, ¿no? Pero lo Ujú. que quiero decir es que el andamiaje político, el que debería generar un grado, vaya, es el equivalente al hundimiento del PRD aquí en este momento, ¿no? No, Y es eso que mira, tenemos que el también. debilitamiento del estado profundo ese que tú hablas cada vez es más evidente. Antes, y no hace mucho tiempo, por ejemplo, un jefe del Departamento de Estado iba a un lado y todo el mundo lo escuchaba, o un jefe del Departamento de Defensa iba y todo el mundo lo escuchaba y los presidentes, bueno, mandaban el mensaje. Ahora tiene que hacerlo Trump directamente. Bueno, es que Trump es su propio mal relacionista público. No, porque nadie le hace caso a los... Él hace, bueno, ha desgastado. A ver, este es el único presidente de los Estados Unidos que todos los días es el centro de la noticia del mundo. Pero ya va pasando hacia un ala oscura, ¿no? En que aquí no lo vemos tanto porque como todavía lo vemos como Dios, pero en el mundo cada vez se ve más como un fantoche. O sea, es como, mira, ya Roma tuvo emperadores así, fantoches y eso que no había la comunicación para que todo el mundo lo viera como hay ahora. Pero ahora, delante de todo el mundo, ya nadie sabe si él va a decir, si lo que dice es para presionar,
si es una mentira, si es una verdad, al punto que las contrapartes simplemente lo empiezan a tomar como, Sí, hey, pero lo que es que digan cierto, lo que Toño, quieran. será un fantoche y todo, pero como sus agencias no le funcionan, ninguna, ya nadie le hace caso a ninguno de sus operarios, entonces el tipo tiene que hacer la tarea, pues. Esa es la verdad, esa es la concreta, no solamente en la América Latina, sino en el resto del mundo, él tiene que dar la cara. Más allá de esta personalidad que tú nos estás indicando que todos lo sabemos, en realidad tiene que hacer la tarea el tipo. Porque ya las agencias no funcionan como antes, ya no tienen el mismo nivel de respeto y de impronta que tenían hace 7, 8 años, pues. Así está de complicado el imperio Que estadounidense. han tenido que acudir a la fuerza y por eso él Así impone es. su discurso por encima de las vías eh, No, la tradicionales diplomacia, etcétera, sí. de la diplomacia, porque siente que percibe que todo ese andamiaje jurídico internacional es una camisa de fuerza para la expansión territorial de Estados Unidos y del sector que actualmente está en el poder económico y político de, de la Unión Norteamericana. Entonces, por esa razón, acude, como hemos señalado con anterioridad, a esta narrativa de amenaza, de chantaje, de extorsión. Han perdido completamente la capacidad de influencia cultural, no son un modelo a seguir, su política exterior no preserva formas políticas, Fracasada total. es completamente recurso de la fuerza bruta y de De mecanismos hecho, mafiosos de hecho, esta para hacer demostración en política Venezuela es un poco una respuesta a esta debilidad, a Jorge. nivel internacional, es una estrategia desesperada para tratar de mantener Alguna su imagen. influencia como imperio a nivel Sí. mundial. Repito, hay sectores que están obnubilados, colonizados mentalmente por la dependencia estructural y por décadas de bombardeo subjetivo, ¿no? Y están, bueno, alienados y desposeídos de sí mismos eh, por cada paso que da la política norteamericana. Sin embargo, los sectores de nuestros pueblos que tenemos lucidez, que hemos adquirido formación, que tenemos conciencia de la historia, igual que en otros continentes del mundo, hay que prestarle ojo, atención a lo que sucede actualmente en África. Hay un proceso de Ujú. emancipación antineoliberal, Muy interesante. antiimperialista, anticolonial, sumamente importante. Es una zona que se ha venido liberando de las hegemonías europeas y de la influencia hegemónica de Estados Unidos de Norteamérica y es reflejo de un mundo que también busca eh, soluciones que respondan a los intereses de los pueblos y no a los intereses de algunas potencias o de algunas empresas transnacionales y de las élites que dentro de los espacios locales responden a esas articulaciones a nivel internacional. Entonces, por eso vemos que este señor acude constantemente a ese discurso de rofeo. Bueno, algunos sucumben, como el presidente que nos gobierna aquí en este país, en Panamá, bueno, sucumben Ah, porque es un a esas servil. amenazas Es un servil. y a esa... pero bueno, aquí estamos nosotros como pueblo para defender la soberanía nacional y para revertir este memorándum de pseudo entendimiento que compromete nuestra independencia y nuestra soberanía nacional. Y la Por eso es que es neutralidad. importante, por eso es que es importante que no dejemos de hacer la batalla cultural. He adquirido conciencia sobre la importancia de esa batalla porque es la forma a través de la cual podemos, digamos que no caer en la trampa materialista vulgar Ujú. de la influencia de los Estados Unidos
de Norteamérica, a través de la conciencia, a través de la formación, a través de la educación en historia, en la realidad de nuestro pueblo, en lo que le conviene a nuestro pueblo. A este país no le conviene, tal cual como decía Méndez al comienzo de su intervención, una relación unilateral estratégica con Estados Unidos. Entonces nos conviene una relación multilateral que podamos aprender y copiar y asumir tecnología de punta de todos los países que en este momento están a la vanguardia del desarrollo tecnológico. No nos pueden ahorrar de el privilegio y la necesidad que es al mismo tiempo privilegio y necesidad relacionarnos con un mercado de 1.500 millones de habitantes como lo es China, para volver entonces a Taiwán. Eso es echar para atrás. No, Entonces, no, por eso eso es es importante que inconcebible. nosotros defendamos la soberanía y la independencia nacional, los principios de siempre, Claro, adaptados a realidades nuevas, ¿no? eso. Toño, tus palabras Toño, ¿qué te finales que dice? nos vamos. Bueno, yo creo que tenemos que mantenernos ya más al tanto, tal vez con estructura un poco más organizada de observación de lo que está pasando en el Claro, país, porque hay muchas variables que se están, muchos frentes que se siguen abriendo. Aparentemente el país, el presidente y el gobierno sienten que tienen una patente de corso para hacer y hacer en la medida que ha debilitado los actores sociales que lo contraponen. Pero está abriendo la paja de Pandora, profundizando, aún con la campaña que está tratando de hacer para recuperar imagen, pero está profundizando su falta de aceptación social, ¿no? Y está buscando alianza, está adentro de situaciones que lo rebasan, o sea, hay un doble juego de contradicciones, la que tenemos adentro y la que se están gestionando afuera, que nos tocan hacia adentro, ¿no? Exacto. Entonces se está creando, vaya, ahí cuando uno de los factores que está en el escenario se altere de manera significativa, va a ser el efecto mariposa. Y aquí vamos a terminar en anarquía, ¿no? Si nosotros no buscamos una manera, bueno, para el caso de nosotros, los que somos militantes de los sectores sociales, definitivamente que necesitamos sentarnos a discutir y a plantear un orden. O sea, ya no puede ser esta torre de Babel, que cada uno dice lo que quiere. Los que se pongan por delante tienen que ponerse con análisis profundo y Sí, tenemos que superar un poco ese viejo discurso de quejarse permanentemente. Tenemos que plantear propuestas más de fondo y eso solamente lo podemos hacer cuando conocemos las debilidades de fondo, ahora la palabra de nuevo, del adversario y saber específicamente dónde tiene sus debilidades. Porque si ellos no lo saben, nosotros sí debemos saberlo, porque en cierta forma tenemos también mucha debilidad. Entonces yo pienso que el gobierno no está viendo los nubarrones que está, así como ahora que ha hecho un día con sol, y ya sabemos que dentro de un par de horas se empiezan a aparecer las nubes grises. Bueno, así es el escenario que se está planteando en el país. Porque tú no puede ser no puede ser que tú veas deteriorarse de manera infinita los indicadores sociales y tú pienses que no va a pasar nada, ¿no? Que no aparecen los factores subjetivos, ¿no? Entonces, allí el tema de los derechos humanos, el tema del abuso del autoritarismo y ni modo, lo más importante, la desesperación de un pueblo que no está dispuesto a dejarse avasallar ni por el gobierno que tiene, ni por el que quiere venir a través de él, que es la tropa de los Estados Unidos en Panamá. Y creo que yo con esto sí, sí, este, sí. Además, por las debilidades institucionales que estamos evidenciando a nivel de los gobiernos locales, de los municipios, etcétera, todos esos son elementos que van a confluir como bien no es que estamos prediciendo nada, sino que, bueno, así funciona. es que nosotros no somos los que estamos generando eso. Exacto, exacto. Esa es la O sea, realidad que eso no depende de nosotros, lo estamos advirtiendo. va a determinar, Estamos así es. advirtiendo lo que se ve venir porque alguien lo está produciendo sin darse cuenta de lo que está haciendo, solamente por defender los intereses de un grupo específico. Está creando una tormenta. Ya
y la tormenta perfecta, bueno, la primera Y de hecho, la pasaron. contradicciones también en las élites, ¿eh? Ojo, De cada discurso que da el presidente, disculpa que agregue toma porque ya hemos hecho uso del tiempo, mira lo que ha dicho contra el sindicalista de Smith, que se vaya por, ¿cómo digo? Por la sombrita, por la orillita, como dijo, algo porque ya, así, en la es más, sombrita. terminó diciendo que él no tiene ni sindicato, dice. O sea, así, como con el caso de Sultra. Ajá, Vete por la porque él lo orillita dice. porque tú estás judicializado, no estás inventando demandas, porque ya tú no existes, ni tú ni tu sindicato. Ah, bueno, No, pero mira que parece que y eso es peligroso, ¿eh? Va a esa conferencia los jueves y no lee. Eso quiere decir que él va a hablar lo que le parece y no tiene como una previa revisión de nadie en particular y ni siquiera co- no tiene consenso de lo que lleva los días jueves y eso le va a crear contradicciones. Ya lo vimos, por ejemplo, con el director de Aeronáutica Civil que dice que se enteró por los medios de que el aeropuerto Marcos Gelaber va a ser parte de la mega obra esa de la línea 3 hasta Chiriquí, dice que se enteró por los medios, pero que eso no va porque no va, pues. O sea, ¿cómo un subalterno te dice a ti que no va a ir algo que tú como presidente has indicado? Entonces, ya está generando contradicciones que creo que no entiende él como la dinámica de la política de nuestro país. Eso yo creo que no es malo. Aquí entrenó porque nos va a generar esas contradicciones, posibilidades de nosotros construir también eh, movimientos contrarios, ¿no? Que contrarresten, perdón, esas iniciativas que no tienen consenso, pero ni en los sectores económicos. así es. Antes, ahí es importante, Rebeca, tener la capacidad de poder hacer la lectura interpretativa más adecuada de eso que dice. Es decir, el arte de la ciencia política es clave para convertir esas contradicciones y desventajas, entre comillas, en posibilidades de transformación y posibilidades de cambio en nuestro país. Hay una realidad, afirma nuestro discurso. Es decir, no estamos hablando en lo abstracto, ¿no? Ahí está Estados Unidos imponiéndose, ahí hay un Claro, gobierno dictatorial, eso le da vigencia a nuestras ideas. Lo que tenemos que hacer entonces es reagruparnos y crecer. sí, sí, Y eso sí. implica la lectura y el arte, Sí, porque la militancia, lo la que queda amplitud evidenciado es también. que no tienen un proyecto de país y frente a eso nosotros tenemos responsablemente que articular no solamente discursos, sino acciones en función de un proyecto de país que sí tenemos, Así es, así es. ¿va? Así que nada, esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, semana 34, increíble. Programa 34 de este año 2025 que nos propusimos desde cada una de las organizaciones que conforman este esfuerzo que creo que de alguna manera es un granito de arena para esta construcción de pensamiento colectivo. Saludo a los compañeros del movimiento político Patria de MR9 de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, la ACU. Y bueno, el compañero que ya no sabemos si forma parte de este ejercicio o no, tengo que decirlo aquí públicamente, vamos a conversar con el compañero Alberto Petit, porque no tenemos claro si el Movimiento Único Panamá seguirá en este esfuerzo o podemos realmente convocar a otros sectores del movimiento social que también están interesados en hacer esta discusión semanal, este análisis colectivo interesante que hacemos cada semana. Así que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Chao, chao. Ah,